Bienvenidos a nuestro quinto foro. A nombre de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende, les doy la más cordial bienvenida. Y hoy, 23 de julio, nuestro tema es ¿qué es el Cabildo? Agradezco inmensamente a los invitados de esta tarde. La verdad, el tema es extenso, interesante, y me gustaría platicar un poquito qué es el objetivo del foro. Y este es que la gente que nos ve, la audiencia que nos acompaña, entendamos cómo funciona un ayuntamiento y de qué manera podemos como ciudadanos vincularnos, hacer valer nuestra voz frente a estas autoridades, frente a este cabildo. ¿Les parece bien si comenzamos? Y nuestro primer invitado es el señor actual regidor, el señor Helio Bastien Partida. Helio tiene más de 30 años viviendo en San Miguel de Allende, ingeniero agrónomo, especialista en etnobotánica, egresado del Instituto Tecnológico Agropecuario de Morelia. En el sector privado se ha desempeñado entre instituciones internacionales como investigador etnobotánico, y en la administración pública se ha desempeñado en diferentes cargos. Fue consejero del Fondo Verde para el municipio de San Miguel de Allende, miembro del Consejo Turístico, consejero de Desarrollo Urbano, consejero técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, director de Medio Ambiente y Ecología y actual regidor. Helio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Tenemos mucho de qué hablar, Helio, y tu tema es ¿qué es el Cabildo? ¿Quieres comenzar, Helio? Adelante. Sí, muchas gracias. Y primeramente, darle las gracias a Yo Soy San Miguel. Celebro que se hagan este tipo de foros para compartir con todos los ciudadanos, y celebro también que los ciudadanos estén bien informados, que exista la transparencia, y saludo a todos los participantes. Un gusto compartir con ellos este tipo de foros y muchas gracias por la invitación. El tema que a mí me corresponde es ¿qué es el Cabildo? Y en este tipo de este foro que vamos a tratar de explicar claramente qué es el Cabildo, primeramente vamos a explicar en qué consiste. El municipio está definido como la comunidad territorial de carácter público que tiene personalidad jurídica propia, capacidad política y administrativa. El municipio está compuesto por 4 elementos muy importantes, elementos básicos, que es la población. Se refiere al conjunto de individuos que viven en el territorio del municipio. Actualmente, San Miguel de Allende somos 174,615 habitantes, hasta el último censo que nos marca el INEGI 2020. El territorio es toda la parte del espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos que ocupa el municipio. La superficie actual de nuestro municipio es de 1,553 kilómetros cuadrados aproximadamente. Colinda con los siguientes municipios, y es importante definirlo en este sentido. Al norte con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, y al sur con Comonfort y Querétaro. Noroeste San José y Iturbide, y suroeste Juventino Rosas y Salamanca. El gobierno municipal se concentra en la máxima autoridad, que es el ayuntamiento. En nuestro municipio está compuesto por la o el presidente municipal, una o un síndico y 10 regidores. El marco jurídico se refiere a las facultades reglamentarias, ejecutivas, judiciales. Actualmente San Miguel de Allende, en su ayuntamiento o en nuestra administración pública, existen 59 reglamentos que rigen a nuestro municipio. Definido lo anterior, podemos proseguir a definir los conceptos de cabildo y ayuntamiento, porque generalmente se cree que son lo mismo, dependiendo del enfoque de donde se estudien, aunque existen algunos actores que realizan la siguiente diferenciación. El ayuntamiento es el conjunto de personas donde se encuentran la o el presidente, las o los síndicos
y las y los regidores. El número de síndicos y regidores que integran un ayuntamiento en el estado de Guanajuato se establece de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado. En nuestro caso, son un síndico y 10 regidores. Y para complementar esta información, nuestra ley orgánica en todo el estado de Guanajuato cuenta con 263 artículos que la componen. Por otra parte, el concepto de cabildo hace referencia al conjunto por ayuntamiento, secciones de ayuntamiento, al palacio municipal, al salón de secciones de ayuntamiento. La razón por la que generalmente el ayuntamiento se le conozca como cabildo es por la alusión a que en el municipio de la época renacentista era conocido como capítulo o salón capitular, de ahí deriva tal concepto. Como lo mencionaba anteriormente, el ayuntamiento es la institución encargada de gobernar un municipio, organizándolo políticamente y administrativamente. Está compuesto por el presidente municipal, regidores y síndicos, quienes son electos directamente por la ciudadanía por el voto popular. El marco jurídico para el funcionamiento del ayuntamiento lo van a explicar más adelante algunos de mis compañeros ponentes. Sin embargo, a grandes rasgos, entre las facultades de un ayuntamiento están en organizar a la policía y gobierno de su municipio, elaborar y proponer reformas a reglamentos mediante la facultad reglamentaria establecida en el artículo 236, reglamentos de bandos de buen gobierno, circulares y disposiciones administrativas de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Asegurar la participación de quienes residen o trabajan en el municipio en las decisiones que deben de tomar el ayuntamiento. Es una obligación del ayuntamiento cuidar las ciudades y pueblos que crezcan de manera ordenada a través de instrumentos como es el PMDUET, Programa Municipal y Plan de Gobierno. Son 3 instrumentos muy importantes y se diferencian muy claramente en la forma de gobernar. Aquí quiero compartirles un poco de la experiencia y el trabajo que hemos realizado como integrante del ayuntamiento desde la regiduría independiente y en atención a las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica Municipal. Al ser una regiduría independiente, nos hemos enfrentado a diferentes retos donde se nos ha intentado restringir la participación en las decisiones que toman en el cabildo y han prevalecido intereses políticos y partidistas y dignos de una autocracia. Sin embargo, eso no se ha detenido para trabajar todos los días por los intereses de las y los sanmiguelenses. Por ejemplo, los integrantes del ayuntamiento tenemos la atribución de proponer acciones convenientes para el desarrollo del municipio. Y una de nuestras principales propuestas al inicio de la administración, desde la regiduría independiente, fue la transmisión de las sesiones de ayuntamiento a través de los medios electrónicos, lo cual es una realidad en el municipio y propició diferentes reformas para que se aplicaran a nivel estatal. Importante mencionar que esta era una de las propuestas que traía el grupo al cual me impulsó como regidor. Otra de las reformas que se lograron fue que las comisiones municipales fueran públicas y esta otra de las reformas a nivel estatal que surgió de la regiduría independiente. También se logró que la integración del comité de adquisiciones considerara a todas las fuerzas políticas integrantes del ayuntamiento de acuerdo con el artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal, por lo cual a un servidor se le había impedido participar en el comité de adquisiciones. Sin embargo, por la demanda que se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tuvieron que modificar este articulado en la integración del comité de adquisiciones a nivel estatal. Asimismo, a principios del año anterior, presentamos ante el ayuntamiento la propuesta para la ampliación de la infraestructura o, en su caso,
la construcción de una nueva clínica del IMSS para nuestro municipio, así como la ampliación del hospital civil, ya que existe actualmente y se ha visto rebasada en su capacidad existente. El total de asegurados que tiene en nuestro municipio es increíblemente, pues, pavoroso, lo podría yo llamar así, que son 38,700 afiliados o derechohabientes en el Seguro Social, y total de afiliados son 79,722. Además, con la pandemia quedó en evidencia la necesidad de invertir en el sector salud de nuestro municipio. La realidad es que esta iniciativa se encuentra en proceso y esperemos que la siguiente administración le dé continuidad. De igual manera, de acuerdo con la facultad reglamentaria que tenemos los integrantes del ayuntamiento, en la presente administración, desde la Regiduría Independiente, presentamos la iniciativa para reformar el Reglamento de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. También trabajamos en la reforma del reglamento interior del ayuntamiento, que cabe mencionar, tenía 23 años desde su última reforma, a pesar de las discrepancias que presentaba con las leyes superiores. Sin embargo, en este momento ya se encuentra aprobada la última reforma con las observaciones que presentamos para su publicación. Se trabajó ampliamente para reformar en lo general la estructura orgánica del municipio. Dentro de las atribuciones de los miembros del ayuntamiento, la ley también establece el asistir puntualmente a las sesiones del ayuntamiento, pero yo creo que nuestro trabajo no se queda solamente en asistir y levantar la mano. Debemos ser partícipes en cada una de las decisiones, discutir los temas y analizarlos con el único objetivo de vigilar por los intereses de las y los sanmiguelenses. El año anterior hicimos un análisis de las intervenciones en las sesiones de ayuntamiento desde el inicio de la presente administración, y estos son los resultados. Como pueden ver, es necesario que exista mayor compromiso y capacitación y responsabilidad por parte de algunos integrantes del ayuntamiento. Por último, y para respetar el tiempo de la participación de mis demás compañeros y compañeras, solo quiero mencionar algo que hemos realizado desde la Regiduría Independiente, a pesar de no estar contemplado en ninguna normativa vigente aplicable en nuestra entidad, inclusive en las leyes generales. Desde el año pasado, nosotros presentamos un informe de actividades como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Como ustedes saben, el presidente municipal tiene la atribución de presentar un informe anual del estado que guarda la administración pública municipal. Sin embargo, la rendición de cuentas y transparencia en la administración pública debe ser un acto cotidiano, obligatorio, exigible para cada servidor público, independientemente del cargo que ocupe. Aunado a que forma parte de los deberes que conforman la ética del servidor público y un derecho elemental de los ciudadanos en un régimen democrático. Es por eso que nosotros tomamos esta iniciativa y el próximo 9 de septiembre estaremos también presentando nuestro informe final para el cierre de la administración, algo que debe de incluirse y en la que hemos propuesto que se haga una gran reforma de gran envergadura a la ley orgánica municipal para obligar a los regidores a presentar un informe de trabajo que realicen dentro del ayuntamiento. Quiero cerrar la presentación con la siguiente frase, porque como integrantes del ayuntamiento no debemos de perder de vista la importancia de tomar decisiones responsablemente. El cabildo es un lugar donde se cambia la vida de toda una comunidad y a veces es para siempre. Muchas gracias. Gracias, Helio. Muchas gracias. Sí, regidor independiente y regidor de oposición. O sea, palabra bastante importante y es todo un tema en este sentido, ¿no? Ese regidor de oposición. Me llama la atención esta iniciativa de obligar a los regidores para presentar un informe de actividades. Yo creo que urge esta iniciativa. Y tenemos por aquí una pregunta, Helio,
es que si existe alguna posibilidad de nosotros como ciudadanos presentar alguna iniciativa o de qué manera podemos modificar, ¿hay algún camino para modificar un reglamento o revocar una sesión de ayuntamiento? Preguntan los ciudadanos. Dime conforme a tu experiencia, Elio, ¿qué nos puedes Claro, orientar en este sentido? sí, gracias. Todo ciudadano es y debe acercarse al cabildo y sí tiene la facultad de presentar cualquier iniciativa hacia el cabildo. Debe de tomarse en cuenta, existe iniciativas como peticiones hacia el ayuntamiento, puede ser hasta, se pueden hacer a través de una consulta popular con una iniciativa que presente un regidor, porque el regidor tiene esa facultad. Inclusive se nos han acercado ahorita alguna, eh, eh, una persona que nos ha dicho que quiere presentar una iniciativa para hacer la cuestión de atender el problema de las fiestas taurinas. Y esto también lo tenemos que hacer a través de la ley de transparencia del artículo 27 de la iniciativa popular. Existe la iniciativa popular dentro de la ley de transparencia y tenemos la obligación de recibir toda propuesta de todos los ciudadanos. Perfecto, Elio. Vamos a estar atentos a cómo avanza este tema de obligar a los regidores a presentar sus informes para dar esta información a la gente que nos sigue en Yo Soy San Miguel. Elio, regresamos en un ratito más con conclusiones. Muchas gracias. Y nuestro segundo invitado, y le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, José Refugio Lara Ruiz. Él es originario de esta ciudad y ha colaborado por más de 35 años con la Asociación Civil Club de Leones de San Miguel de Allende, desempeñando cargos como presidente, gobernador de distrito y prosecretario nacional. En los años 80 se desempeñó como líder sindical y promotor de unidades habitacionales. En los 90 se desempeñó como presidente de Canaco, San Miguel de Allende, regidor del Ayuntamiento Municipal en el periodo 86-88, tesorero fundador del primer Consejo de Administración de Zapasma, regidor del Ayuntamiento Municipal en el periodo 2003-2006 y destacado activista y miembro de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende. Bienvenido, Refugio Lara, gracias por acompañarnos y su tema es cómo se integran, cómo se eligen los regidores, cómo es este tema de los regidores. Por aquí teníamos una pregunta de los regidores son electos directamente por los ciudadanos. ¿Cómo es esto? Para entenderlo. Y el papel, el importante papel de los regidores. Muchas gracias. Adelante. Pues muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos los panelistas. Gracias a Yo Soy San Miguel por la iniciativa de llevar a cabo estos foros, a Nuria por su participación y pues sobre todo la importancia que tiene y sobre todo en estos momentos que se ha elegido pues un nuevo ayuntamiento y que ya hay nuevos regidores. Entonces, en este caso, es importante que entiendan perfectamente por qué están ahí. Creo que lo saben cómo fueron puestos, pero en este caso lo que se pretende es que la gente se entere, que el pueblo se entere cómo se integra un ayuntamiento. Entonces, pediría que pasaran, por favor, ahí tienen unas láminas, unas diapositivas. Claro. ¿Cómo se eligen los regidores? Pues ahorita vamos a analizarlo un poquito. Vamos a pasar con la siguiente. Aquí dice, según el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, según el artículo 240, el Consejo Municipal Electoral procederá según el principio de representación proporcional a efectuar la asignación de los regidores respetando el principio de paridad de género en los términos establecidos en los artículos 108 y 109 de la Constitución del Estado, observando para los efectos el siguiente procedimiento. Hará la declaración de los partidos políticos y de las planillas de candidatos independientes que en las elecciones municipales correspondientes hubieran obtenido el 3% o más del total de la votación válida emitida en la municipalidad y solo entre ellos asignará a los regidores de representación proporcional. La siguiente, por favor. Dividirá los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos y de las planillas de candidatos independientes contendientes en el municipio entre las regidurías
que integran el ayuntamiento a fin de obtener el cociente electoral. Verificada esta operación, se asignará a cada partido político y candidatos independientes en la forma decreciente de acuerdo a su lista, tanto regidurías como número de veces contenga su votación al cociente obtenido. Si después de la aplicación del cociente mencionado en las versiones anteriores quedan regidurías por asignar, estas se distribuirán por el sistema de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos y de las planillas de candidatos. Tenemos una lámina muy interesante en donde podemos ver cómo quedó integrado pues, el actual ayuntamiento de San Miguel de Allende. Entonces, y los partidos que participaron en esta. Le pediría que pusieran esa lámina. Aquí ustedes pueden ver pues, los partidos que participaron, los votos que obtuvieron y los porcentajes. De acuerdo a esto, a la suma de los votos, que son de 62,319, como son 10 regidores, pues se divide entre 10 y nos da un cociente que va a equivaler, exactamente equivale a 6,231.9, que es lo que equivaldría a cada regidor. Si vemos aquí nosotros el PRI, si obtuvo 19,891 votos, le corresponde 3.19, o sea que 3 regidores y le sobran 0.19. A el PAN obtuvo 17,257. Si lo dividimos, le corresponden 2.77 según el cociente. O sea que son 2 regidores. A Morena, que obtuvo 14,762, que es el 23.68%, le corresponden 3.37 regidores. Son 10 regidores, vamos a suponer, aquí le van a corresponder 3, aquí le corresponden 2 y acá le corresponden 2. ¿Qué es lo que pasa con lo que nos marca aquí? Hay a cada uno le están sobrando pues votos o votantes, y esto automáticamente pues se va a aplicar. ¿Cómo se va a aplicar? En este caso, vamos a suponer, en el caso del PRI, bueno, vamos a empezar porque tenía más. Al que le sobraban más era a Acción Nacional, al PAN. A él le sobraban, tenía votos. Sí. Sí, exactamente, tenía votos 17,293, pero a él le sobraban aproximadamente, le sobraban 4,758. Entonces, él es uno de los que tenía 4,758, no, perdón, 93. Le correspondería inmediatamente, a él le van a asignar un regidor más. Claro. Vemos que a quién fue el siguiente que le sobraron. En este caso, fueron Morena, 2,000. Sí. En este caso, a Morena le estaban sobrando 2,298.2 votos. Por lo tanto, también le corresponde un regidor. Y aquí, a el PRI solamente le sobraron 1,195 votos. Y aquí vamos a poner, vemos que acá, por ejemplo, el PRD tenía 1,669 votos. ¿Por qué no entró aquí el PRD? Pues porque, si ustedes recuerdan lo que les comentaba, no llegó al 3%. Al no llegar al 3%, no tiene derecho. Entonces, el resto mayor que le correspondería se lo asignaron directamente a pues al PRI. Exactamente, se lo asignaron. Entonces, por eso ellos totalidad tienen 4 regidores. El PRI tiene 3 regidores, el PAN, y 3 regidores Morena. Todos los demás partidos que participaron, ninguno obtuvo más del 3%, por lo tanto no tienen derecho a ningún regidor. Esto es conforme a la tabla que les manejamos ahí. Ahora aquí hay algo también importante que deben de entender. Como esto automáticamente tienen que entrar hombre, mujer, hombre, mujer. Les pongo el comentario más o menos en el caso de Morena. Tengo entendido que Morena, su tercer regidor era hombre, que es al que le correspondería, pero como ya había los suficientes hombres, o sea, ya no podían meter un hombre porque ya la equidad de género ya no se ajustaría. Entonces tuvieron que meter a quien estaba en el cuarto lugar, que era una mujer, que en este caso fue la que entró como regidora. Entonces, en esta forma es como se eligen o como se asignan más bien pues a los regidores. Aquí lo importante de esto, yo creo que lo importante es, aparte de cómo se eligen o cómo se definen,
es la importancia que tienen y el compromiso y la responsabilidad que tienen cada uno de los regidores. Quienes están ahorita en el panel, todos han tenido la oportunidad pues, de ser regidores en diferentes ocasiones. En el caso particular, pues he tenido oportunidad de ser regidor en 2 ocasiones. Estoy hablando que una fue hace más de 30 años y las situaciones eran muy diferentes a lo que son actualmente. En ese tiempo no hacía uno realmente ninguna función como regidor, era solamente asistir casi a las juntas de ayuntamiento, en donde pues ahora sí que como dice, de levantadedos. En lo particular yo no asumí esa responsabilidad, yo inmediatamente agarré mi comisión y empecé a trabajar en esa misma. Yo recuerdo que en esa ocasión me tocó el agua potable y comento, por ejemplo, que el primer censo de agua potable lo hizo su servidor siendo regidor en 1986, 88. Entonces, en este caso, yo sí asumí mi responsabilidad y creo que es lo que tienen que asumir esa responsabilidad cada uno de los regidores. Cuando volví a ser regidor nuevamente ya en el 2003, 2006, pues sí ya teníamos un poco más de compromisos o más bien íbamos entendiendo cuál era la función de cada uno de los regidores y sobre todo asumir esa responsabilidad. Porque si ustedes lo vieron, pues cada regidor cuesta votos y esos votos creo que son importantes y nos debemos a la ciudadanía, al pueblo y no podemos actuar ni podemos en un momento dado decidir o dejar que otros decidan por nosotros. Creo que es donde debemos de aplicar por lo más importante, que es la norma en donde veamos que lo que se hace sea lo más justo, que lo que se hace, pues algo que me decía mi padre, hay que aplicar siempre el sentido común. Y el sentido común es que hagas lo que más le convenga a todos o que nos convenga a todos. Y eso es la importancia de un regidor. Yo creo que si lo entienden esto, los nuevos regidores, que no van a ir a levantar dedos, sino que van a ir a hacer su función, que van a desarrollarse en sus respectivas comisiones y van a inmiscuirse en las mismas y sobre todo, pues a dar cuentas, lo decía Elio en su intervención, que ahí les van a exigir inclusive en ese momento que den un informe. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque devengan un salario o unos emolumentos, se llamaban en mi tiempo, que son muy atractivos y creo que es lo que les llama la atención a la actualidad a quienes están como regidores. Antes era como, en la primera ocasión que estuve yo, pues era casi por gusto. Yo recuerdo que en esta ocasión, o sea, cuando fui la primera vez regidor hace más de 30 años, te daban como emolumentos el equivalente a un salario mínimo. Eso es lo que te daban. Entonces ya cuando estuve en la segunda ocasión, pues yo aunque hice la labor de que no se incrementara en los 3 años nuestro salario, sí se logró. Sí se logró. No tuvimos un salario mayor, pero ¿qué pasó al llegar la siguiente administración? Se duplicaron el sueldo y automáticamente pues ya pues lo que yo había, así que los principios que yo quería de que hubiera un poquito más de ahorro para el municipio, ya no se logró. Porque creo que lo importante de un regidor es ser parte de la decisión y del sentir de la población. Si no hacemos eso, si los regidores no se meten eso a la cabeza y se van por compromisos o se van porque pues me lo mandan de arriba mi partido, yo creo que los partidos en este momento quedan atrás y queda algo importante que es el pueblo, el bienestar de todos los sanmiguelenses, que es a lo que deben de atender todo el ayuntamiento, todo el cabildo, porque para eso fueron puestos por el pueblo, para que le respondan al pueblo, no a intereses, e inclusive ni del mismo presidente municipal. Claro que se trata de que en un momento dado, las decisiones que se toman dentro de una administración, dentro sobre todo de una sesión de ayuntamiento, sean las más justas, en las que no afecte a terceros y sobre todo salvaguardar pues el propio municipio en todos sus aspectos. Muy bien, muchas gracias. Creo que es bien importante recalcar este tema de no son representantes de un partido, ¿no? Ni están ahí para hacer lo que el presidente municipal indica, sino que son representantes de los ciudadanos. Había por aquí las dudas de quién elige a los regidores. Somos nosotros, porque también escuchamos, es que esos regidores a quién atienden, no nos atienden. Creo que es bien importante lo que acabas de decir. No representan un partido, nos representan a nosotros como ciudadanos.
Perfecto. Muchas gracias, Refugio Lara. Muchas gracias. Regresamos contigo Gracias. para conclusiones. Gracias. Y damos la bienvenida y agradecemos que esté aquí la maestra María Estela Mendoza Campos, licenciada en Ciencias Biológicas, y ella fue regidora del Cabildo Municipal 2006-2009, conferencista estatal, nacional e internacional, activista social y política. Maestra, su tema, la jerarquía de mando. ¿Quién está arriba del presidente municipal? ¿La ciudadanía o el presidente municipal está arriba de la ciudadanía? Qué interesante punto. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación y procuraré pues dar respuesta a muchas inquietudes que pueden ustedes tener. Si quieren colocar la primera imagen, Nuria. Sí, claro que sí. Adelante. ¿Cómo se ejerce el poder en la República Mexicana? Bueno, son 3 poderes que son independientes, pero que son iguales en responsabilidad, ninguno está sobre otro, todos son similares. Se cree muchas veces que el presidente de la República está sobre los senadores y los diputados o sobre el poder legislativo, o que en los municipios el presidente municipal está arriba de los regidores y del síndico, y no es así. Ahorita les voy a explicar las funciones que tiene cada quien y qué excepciones hay, pero son similares en poder, tienen la misma cantidad de poder. La siguiente, por favor. El poder ejecutivo lo ejercen en el nivel federal el presidente de la República, en el estatal el gobernador y en el municipal el alcalde. Con estos ustedes se van a ir pudiendo dar cuenta cuáles son las funciones de cada uno a partir de lo que hace el presidente de la República. Algo similar hacen el gobernador y el alcalde, pero cada uno dentro de su contexto, dentro de su espacio. La siguiente. Las funciones del Poder Ejecutivo Federal es, en primer lugar, hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de la Constitución, la responsabilidad más fuerte que tiene el Poder Ejecutivo es de garantizar la vida y las propiedades de los ciudadanos, la integridad de la vida y de las propiedades de los ciudadanos. Claro que la Constitución abarca muchísimos aspectos y de todos ellos es responsable el presidente, y el poder legislativo y el poder judicial, todos son responsables de hacer valer y cumplir la Constitución política. El presidente de la República es jefe supremo del Ejército, jefe de toda la administración pública, integrado por las secretarías como Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. Entonces ya se imaginarán ustedes la responsabilidad tan enorme que tiene el presidente de la República. Tiene que plantear políticas públicas. ¿Qué cosa es una política pública? Bueno, es un enfoque sobre algún aspecto particular. Por ejemplo, podría ser una política pública elevar la calidad de la educación básica para que todos los niños y los jóvenes, al menos en un 90% de ellos, aprueben la prueba PISA internacional que se les aplica actualmente, porque en la actualidad andamos como en un 60% de aprobación de la prueba PISA internacional, y realmente sería deseable subir al menos 30 puntos. O sea, no hablamos de llegar al 100% como por ejemplo Irlanda, Alemania, etcétera, pero sí por lo menos llegar a un 90% sería muy deseable en cuanto a elevar la calidad de la educación. Coordina a los gobernadores, elabora el presupuesto de egresos, o sea, el presidente de la República determina
¿Qué cantidad de dinero va a ir para educación, para salud, para caminos y puentes, para construcción de presas, para energía eléctrica, etcétera, etcétera? Pero va a haber una revisión, ahorita lo vamos a ver, y también elabora la ley de ingresos. La ley de ingresos que contiene es cuánto va a obtener la nación a partir de los impuestos, a partir de multas, a partir de concesiones de tierras, por ejemplo, para las mineras, etcétera. Se coordina con el Poder Legislativo y el Poder Judicial y propone leyes al Poder Legislativo. Esto es muy, muy resumido, son muchísimas sus funciones. La siguiente. Ahora, el pueblo, ¿qué recursos tiene para poder hacer valer su voluntad? El pueblo puede ejercer una democracia directa en nuestro país. Dice la democracia directa es una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera directa en el ejercicio del poder. Y tenemos los siguientes procesos. El referéndum es un proceso de consulta para aceptar una ley, así como para su modificación o abrogación. Abrogación significa eliminación, pero ese es el término usado. Bueno, entonces aquí vamos a suponer que se aprobara la ley de la legalización del aborto, pero que muchos grupos sociales estuvieran inconformes y unos sí y otros no, y peleándonos entre nosotros y con el gobierno, etcétera. Para evitar esto se podría hacer un referéndum. Y entonces todos los ciudadanos mexicanos podríamos votar si la ley persiste o se modifica o totalmente se elimina. Eso es el referéndum. Entonces, se podría quitar la ley de la legalización del aborto o modificarla poniendo ciertas condiciones o totalmente su eliminación. Tenemos el plebiscito. El plebiscito es un proceso para que los ciudadanos decidan aceptar o rechazar una propuesta que concierne a la soberanía. El próximo 1 de agosto tenemos una votación en donde el pueblo va a opinar si se debe o no se debe juzgar a los últimos 5 o 6 presidentes de la República, porque se han detectado graves anomalías en el manejo presupuestal, abusos de autoridad, desapariciones de personas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a decidir si sí deben ser sometidos a un juicio jurídico los expresidentes o no. Eso es el plebiscito. Y tenemos también la iniciativa popular, que ya algo mencionó el ingeniero Helio. Es el derecho que se da al pueblo para hacer propuestas al Poder Legislativo. Yo, por ejemplo, tengo en mente una propuesta. Proponer que se prohíba que se entre al lugar de la votación con cámaras fotográficas o con los celulares, para de esa manera eliminar la posibilidad del famoso pago o compra de voto, porque la persona fotografía en qué sentido votó y después va y cobra una cierta cantidad de dinero. Entonces, esta podría ser una iniciativa popular. El proponer la prohibición del uso de cámaras fotográficas y de celulares mientras la persona se encuentra dentro del recinto donde se está votando. Ahora, ¿qué cantidad de personas se requiere para poder considerar que la iniciativa es válida y poder legislar al respecto por parte de diputados y senadores? Se requiere que aprueben esa iniciativa el 0.13% de la lista nominal de electores. O sea, de los
aproximadamente 85 millones de mexicanos que ahorita tenemos derecho al voto, está determinar el 0.13% de esa cantidad, y eso serían el número de firmas necesarias para poder llevar a cabo esa iniciativa y que fuese llevada a cabo. Y en el caso de las iniciativas populares en los estados, el mínimo poblacional requerido es del 3%. Aquí en Guanajuato somos aproximadamente 6, 7 millones de personas, no recuerdo exactamente la cantidad. Entonces, el 3% de ellos sería necesario para poder proponer una ley al Congreso del Estado. Y está la consulta popular, que también ya se mencionó algo por parte del ingeniero Helio. Esto es para el nivel municipal y es el derecho de los ciudadanos del municipio para solicitar al ayuntamiento que se realice una consulta ciudadana. ¿En qué situaciones se podría hacer esto? Bueno, pues por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos estuvimos en desacuerdo con un fraccionamiento que se ve en la parte superior de nuestra ciudad y que realmente da una vista pues sumamente lamentable. En ese caso, podía haberse hecho la solicitud de una consulta ciudadana de si ahí se podía desarrollar un fraccionamiento o no, y pues de acuerdo a los resultados, el presidente municipal y los regidores y el síndico tendrían que acatar la decisión de la ciudadanía. Entonces, ¿en base a qué se hace todo esto? A que se considere el principio del bien común. Cuando se considera que no se está atendiendo al principio del bien común o que se están lesionando los derechos de los ciudadanos de un municipio, es cuando se puede solicitar una consulta popular. La siguiente, por favor. El poder legislativo, aquí es en donde muchas personas se confunden. Tenemos 3 niveles, el federal, el estatal y el municipal. El federal contiene dos grandes grupos, la Cámara Baja o de Diputados, en su conjunto se le llama Honorable Congreso de la Unión, formado por la Cámara Baja o de Diputados, que son 500 diputados federales, y por la Cámara Alta o de Senadores, que son 128. En el nivel estatal está el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en donde únicamente se encuentran los diputados locales, que son 36. Los senadores nada más se encuentran dentro del Congreso de la Unión, no se encuentran en los otros niveles. ¿Por qué? Se los voy a decir muy rápidamente, porque los senadores se encargan de la política exterior, se encargan de revisar los acuerdos internacionales y determinar si el presidente de la República debe de firmar un acuerdo internacional o no. Esas son sus funciones principales, aunque tienen también muchísimas otras funciones. ¿Por qué es tan importante la cuestión de revisar minuciosamente los acuerdos internacionales? Porque los acuerdos internacionales están por encima de la Constitución de los países. O sea, si por ejemplo México firmó un acuerdo internacional en donde se decía que no se iba a penalizar el aborto en ninguno de los países que el aborto provocado, se entiende, en ninguno de los países que firmaran el convenio. México lo firmó y sin embargo se permitió que hubiera estados, como aquí el estado de Guanajuato, en donde se penalizó no nada más el aborto provocado, sino también el aborto natural, el aborto no inducido. El aborto que se provoca porque el embrión tiene alguna anomalía
o porque la madre padece alguna enfermedad que la incapacita para llevar a término un embarazo, etc. Hubo mujeres que sufrieron abortos naturales o inducidos y fueron sentenciadas a 30 años de prisión. ¿Cómo es posible que no se haya respetado el acuerdo internacional que ya se había firmado previamente? Y la federación no dijo nada. En el nivel estatal está el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, compuesto por la Cámara de Diputados, que son 36, y en el municipal son los 10 regidores y el síndico, los que integran el poder legislativo dentro del municipio. Ya se les hablaron de alguna de sus funciones, yo les voy a hablar también ligeramente de ellas. La siguiente, por favor. Tenemos aquí las atribuciones del Poder Legislativo o de la Cámara Baja de Diputados. ¿Por qué esto sí entro a analizarlo con más detalle? Porque los diputados y los regidores de los ayuntamientos son representantes del pueblo. No son representantes ni levantadedos de los presidentes, del gobernador o del presidente de la República. Son nuestros representantes y por lo tanto las iniciativas que se van a integrar como leyes o como reglamentos en el ámbito municipal o todas las determinaciones que se toman en las sesiones del Cabildo, deberían de ser consultadas previamente, al menos con un grupo de ciudadanos interesados, para saber si van a votar levantando su dedito o si no van a levantar su dedito. Entonces, por eso entro con más detalle en esto. La Cámara de Diputados federal, estatal y los regidores aprueban o modifican la ley de ingreso, la ley de egresos, perdón, ahí me equivoqué, la ley de ingresos, sí, y el presupuesto de egresos recibidos del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo integra la ley de ingresos con todos los rubros de ingresos que va a tener el municipio por impuestos, por multas, por concesiones, etcétera. Y el presupuesto de egresos contiene todas las partidas de gastos que se van a hacer, pues por ejemplo, en becas, en pagos del personal del municipio, o el pago del personal del Estado, o el pago del personal federal, que imagínense la cantidad que es. Y entonces, esto, el Ejecutivo lo hace, pero va a ser el Legislativo quien aprueba o modifica la ley de ingresos o el presupuesto de egresos. Y el Ejecutivo, si el Poder Legislativo tiene razón, tiene que aceptar las modificaciones que le sean indicadas. Tiene que revisar los diputados, esto no lo hacemos los regidores en funciones, revisar la cuenta pública del ejercicio anual anterior, tanto diputados federales como diputados del Estado. Declarar si procede o no un juicio penal en contra de servidores públicos, federales o estatales. Esto tampoco le corresponde a los regidores. Esto es cuando algún empleado público comete un delito que amerite un juicio penal, se tiene que pronunciar el Poder Legislativo en si se declara que sí procede el juicio y que se haga la denuncia penal. Nombrar o aprobar a los funcionarios y consejeros federales que la ley indique en el federal. El Estado también, los diputados aprueban los funcionarios propuestos por el gobernador, y en el nivel municipal los regidores y el síndico, incluido también el presidente municipal, se vota a favor de aprobar los funcionarios propuestos por el Ejecutivo. En este caso serían principalmente, pues por ejemplo, todos los directores
de área, quien encabeza, por ejemplo, el Consejo de Zapasma, y así de todos los otros órganos que son independientes. Legislar para modificar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, lo hacen los federales y los estatales, para crear, modificar o abrogar leyes secundarias y reglamentos. Y establecer comisiones de revisión. En el ámbito de los regidores, nada más son reglamentos los que se pueden crear, modificar o abrogar. Por ejemplo, tenemos el reglamento para parques y jardines, el reglamento para las condiciones de los animales domésticos y otros. Y establecer comisiones de revisión, evaluación o investigación de las diferentes dependencias federales y organismos descentralizados, estatales y organismos descentralizados del Estado, y locales, en todas las direcciones debe de haber un grupo de regidores que los estén revisando, evaluando, investigando, pero también que les den apoyo, desde luego. El presidente de la República tiene el derecho de votar las iniciativas del legislativo, pero un veto justificado, eso de justificado yo se lo agregué. ¿Por qué? Porque el veto no puede ser nada más porque el presidente diga no apruebo esa ley que ustedes proponen. ¿Y por qué? Pues porque a mí me da la gana. No, tiene que decir por qué. Y si tiene razón, los de legislativo tienen que modificar la ley en el sentido que lo indica el Ejecutivo y lo meterá en el siguiente periodo. Estela, ya se maestra. me terminó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. ¿Quieres irnos al final de tu presentación para que concluyamos con este tema de el presidente municipal está arriba de los ciudadanos o los ciudadanos? ¿Está al final de la presentación? Ya nada más lo digo rápidamente. El presidente de la República y el gobernador tienen derecho de veto. En el ámbito municipal, solamente cuando hay un empate de votos, por ejemplo, son 12 integrantes del cabildo aquí en el municipio. Vamos a suponer que quedan 6 que sí aprueban una propuesta y 6 que no la aprueban. El grupo que gana, por así decir, entre comillas, es el grupo donde votó el presidente. O sea que el presidente tiene un voto de calidad. Pero realmente el presidente no puede vetar iniciativas de los regidores. Tiene que someterlas a votación. Pues con eso termino mi tema. Si tienen preguntas. Regresamos a conclusiones si te parece bien, o propuestas que tengamos por ahí y dudas que hayan surgido. Claro. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Estela. Damos la bienvenida a José García Beltrán, abogado postulante desde 1996 a la fecha, profesor universitario en diversas universidades asentadas aquí en la ciudad, miembro del Colegio de Abogados de San Miguel de Allende, militante activo del Partido Acción Nacional, miembro del Club de Leones desde el año 2017 y ha sido servidor público como secretario del ayuntamiento de esta municipalidad de octubre del año 2000 a octubre del 2003, contralor municipal de octubre de 2012 a marzo de 2013 y síndico suplente de octubre del 2015 a octubre del 2018. Adelante, bienvenido, licenciado García Beltrán. Su micro está apagado. Creo que ya está. Sí. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos, tarde-noche a todos los que amablemente nos acompañan en esta mesa. Y desde luego un afectuoso saludo a toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Y saludo con afecto al ingeniero Helio, al amigo Refugio Lara y a la maestra. Si me lo permiten, me gustaría, por la naturaleza de la exposición que todos han tenido a bien compartirnos, me gustaría aportar un par de precisiones a las ponencias del ingeniero Helio y de la maestra, si me hacen favor de permitírmelo. Adelante, no hay problema. Muchas gracias, maestra. La maestra abordó un tema muy importante. Digamos que a nosotros los abogados nos toca fibras muy sensibles.
en torno a nuestra constitucionalidad. La maestra abordó en sus conceptos el principio de supremacía constitucional. Y a mí me parece que la maestra, si escuché bien, dijo que están por encima de nuestra Constitución los tratados internacionales. Esto pareciera así, pero en la realidad no lo es. Solo que hay que comprenderlo porque algunas ocasiones sí tienen aplicabilidad los tratados internacionales que parece que están por encima de la Constitución. Resulta que este principio le llamamos el principio de supremacía constitucional y deriva del derecho de la autodeterminación de los pueblos y darse su máximo ordenamiento legal. Llamámosle principio de supremacía constitucional. Ese principio de supremacía constitucional consiste en que por encima de la Constitución no deberá haber ninguna disposición por encima de ella, ni tampoco ninguna autoridad por encima de ella. Lo que ocurre para efectos de que luego se ve como si algún tratado internacional tuviera mayor jerarquía, rango o mejor aplicabilidad respecto a disposiciones de la Constitución, efectivamente en algunas ocasiones pasa, pero pasa por virtud, reitero y subrayo, por virtud de lo que dispone el artículo 1 de la Constitución y solo en rubros muy específicos. Esos rubros específicos son en que los mexicanos y todas las personas que se encuentran en el suelo mexicano tienen todos los derechos que consagra o que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales. Es una oración conjuntiva. Y dice, así como de las garantías que las garantías que también contempla la propia Constitución, pero estos son entendibles de manera pro persona, progresivo, es decir, si tiene un tratado internacional más o mejor derecho para las personas que la propia Constitución, entonces aplica el tratado internacional. Pero eso no significa que el tratado internacional esté sobre la Constitución, sino que digamos que se complementa. Decimos los abogados que esto le conocemos hoy en la teoría moderna del derecho constitucional como el bloque constitucional, que lo componen la propia Constitución y los tratados internacionales pro persona de manera progresiva e integradora a las garantías que prevé la propia Constitución. Entonces, nada más hay una precisión ahí muy sencilla, sí, y le aprecio la generosidad de la maestra de tolerarme el apunte. Gracias, abogado, le agradezco mucho su aclaración. Es exhaustiva. Yo no soy abogada y probablemente por eso hice una interpretación un poco más radical, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, así es. Le aprecio la generosidad de haberme permitido la aclaración, porque ya estamos llegando a muchas personas y no se vaya a quedar por ahí un dato incorrecto. Por el otro lado, decía el ingeniero Helio que los regidores no tenían ninguna obligación de rendir un informe. No, sí existe. Lo que ocurre es que no está suficientemente reglamentado. Recuerdo por allá del año 2000 que me tocó participar en una obligación de esas. Hay una disposición en el reglamento interior del ayuntamiento que es precisamente el artículo 29, en donde dice que los regidores deben de cumplir sus funciones y las inherentes a las comisiones de que formen parte. Y luego dice, informando al ayuntamiento de sus gestiones. Lo que ocurre es que no está suficientemente reglamentado. Es decir, hace falta que le matemos la ambigüedad a esta disposición reglamentaria del reglamento interior del ayuntamiento para que entonces no sea letra muerta o una aspiración a que los regidores cumplan con eso que ya hablaba la maestra, con su deber de regir los intereses públicos que representan, toda vez que los regidores, como el propio alcalde, tienen una representación política que abordaba el amigo Refugio Lara, que es, pues sí, es plurinominal, pero no deja de ser representativa en función porque valen o ingresan al ayuntamiento en función del valor del cociente del resultado total del municipio en su elección inmediata anterior.
Entonces, ahí yo creo que lo que ocurre es que necesitamos iniciar, hacer iniciativa reglamentaria para que el ayuntamiento corrija, amplíe, perfeccione la disposición y no sea una simple aspiración general y ambigua. Pues muchas gracias, ingeniero. ¿Me permite una aclaración? Sí, Precisamente una de las iniciativas de esta regiduría fue precisamente la modificación. Tenía 23 años que no se había hecho esa modificación a ese reglamento y se pidió que fueran inclusive mayor participación dentro del cabildo, no solamente 2 veces, claro. sino que fuera más democrático. Y lo invitaría a que revisara el nuevo reglamento, que no creo que ya se mandó a publicar, pero sí es necesario hacer una gran eh, eh, modificación o actualización, no solamente del reglamento interior del ayuntamiento, porque la base pues, es la ley orgánica municipal, no el reglamento. Claro. Y precisamente, digo, no, esto no es un debate, ¿verdad? No. Que me hubiera gustado que fuera un debate, que eso sería más encantador. Sí, por Pero supuesto. se ha propiciado, y lo he dicho yo, inclusive en la Cámara de Diputados a nivel estado, la solicitud de que se haga una gran reforma a la ley orgánica municipal, que los regidores sean elegidos por el voto popular, que los regidores den su informe, sí, dan un informe hacia el interior del ayuntamiento, pero no al pueblo. Esa es una situación que hay que cambiar. ¿Sí? Claro. Que los regidores sean elegidos por voto directamente y no que vayan con el presidente municipal. Sí. Es todo, y voy a pedir una disculpa, Nuria. Yo tengo otra reunión de trabajo, me tengo que retirar. No, le pido una disculpa a todos los compañeros, sobre todo al arquitecto Ricardo Ferro, pero voy a ver la retransmisión y también la participación de él. Me interesa mucho escucharlo y a los demás compañeros de igual manera. Muchas gracias por su aclaración, licenciado Beltrán. Mucho gusto. Y nos tomamos un café y un día nos echamos un debate. Con mucho todo gusto. Encantado de la vida. Gracias, Celio. Adelante, Gracias. licenciado Beltrán. Muy amable, gracias. A propósito de esto, si me ayudan con la primera lámina, por favor. Sí. Perdón, la segunda es la siguiente. Bien, a propósito de lo que ahorita comentábamos con el ingeniero Helio, a mí me parece que necesitamos comprender las diversas formas de gobierno municipal que existen. La doctrina jurídica ofrece estos 3 sistemas que ha identificado. El sistema de gobierno por comisión, el gobierno por órganos duales, alcalde, consejo, y el sistema de gerente, el city manager. Este último es el que ha adoptado la Unión Americana, Norteamérica. Nosotros en México tenemos el gobierno por órganos duales, alcalde, consejo. El sistema de gobierno por comisión, no conozco ninguno, no recuerdo ninguno en este momento, pero bueno, el que nos ocupa, el del que nos vamos a ocupar es del gobierno por órganos duales, alcalde, consejo. La siguiente, por favor. Este sistema de gobierno por comisión, dice la doctrina, es un sistema que deposita la dirección y el gobierno del municipio en un cuerpo colegiado de funcionarios que reúnen en sí el total de facultades deliberantes, ejecutivas y administrativas. Es decir, concentra todo el grupo, ambas funciones, tanto funciones de gobierno como funciones administrativas. La siguiente, por favor. Nos vamos a la siguiente y regresamos a esta, por favor. El sistema de gerente, alcalde, consejo. Este modelo es el modelo, como les decía, el modelo estadounidense. Es una especie de gobierno por comisión, como el que hablábamos al principio, con la particularidad de que esta delega en un gerente técnico toda la administración ejecutiva de la municipalidad, que tiene completa autoridad para designar sus colaboradores y dirigir su trabajo. Lo que lo vincula con el consejo, lo que lo amarra, vamos a decirlo, con el consejo, es la carga de siempre reportar al consejo.
pero tiene autonomía deliberativa él solo, ¿no? Ahora sí vamos al anterior, que es el sistema el que tenemos nosotros en México. Este sistema se deposita el poder en dos órganos completamente diferenciados. Uno de carácter ejecutivo, llámese alcalde, mayor o prefecto, y otro de carácter deliberativo o legislativo denominado consejo, cabildo, junta o cámara municipal. Yo le agregaría, ahí abusando del autor Quintana, que es el que aborda esto, Manuel Quintana, yo le agregaría que además el ayuntamiento, en el caso mexicano, tiene facultades declarativas e incluso constitutivas, además de deliberativas y reglamentarias en lugar de legislativas, porque realmente no legisla, salvo cuando tiene participación en la iniciativa legislativa para una legislación local. Los ayuntamientos pueden generar iniciativa para una legislación estatal, pero es solo eso, iniciativa, como es el caso de la ley de ingresos, pero puede hacerlo en cualquier materia, no está limitado. Entonces, este es el modelo nuestro, de acuerdo a la doctrina, en donde podemos claramente visualizar que el que nosotros conocemos como presidente municipal o alcalde es el que administra, junto con todo el equipo de directores que le nombra, a propuesta del alcalde, que le nombra el ayuntamiento. Ellos son la administración. Y por el otro lado está el presidente mismo, su síndico, que van en fórmula, con la fórmula plurinominal de regidores que los acompañan en la planilla. Ellos, llamados de muchas maneras, como ya platicamos, como consejo, cabildo, junta, cámara municipal o, en nuestro caso específico, el ayuntamiento. En ese contexto, a diferencia de muchos, déjenme de llamarlos de esta manera, no en un sentido despectivo, tecnócratas, dicen que el ayuntamiento es el consejo de administración de la ciudad. No es cierto, están en un completo error. El ayuntamiento es la autoridad máxima de gobierno. Máxima. Sobre de ese ayuntamiento no debe haber nadie ni nada en el municipio. Y el coordinador general de la administración lo es el alcalde. Ahora sí, la siguiente. Otra más. En este contexto que yo les vengo platicando, el eje normativo del municipio, o digamos que la columna vertebral de la existencia de nuestros ayuntamientos y nuestros municipios, deriva de los artículos 39 y 40. Aquí la doctrina no se ha puesto totalmente de acuerdo, incluso profesores míos, e incluso con mis estudiantes cuando di esta materia, decían que cómo metía el 39, 40 e incluso el 41 cuando son dispositivos de entera soberanía, justamente por eso, por la autonomía municipal. Y esta municipalidad no puede ser distinta a el régimen de gobierno que nos dimos, republicano y representativo. De hecho, del 39 y 40 deriva la representación proporcional que aterriza en la célula de nuestra organización gubernamental de Estado mexicano en los regidores. Representan, ejercen una responsabilidad política. Y luego finalmente, digamos que la primera fuente de derecho constitucional para el municipio lo está en el artículo 115 de nuestra Constitución Federal, en donde, en mi concepto, me parece que los conceptos fundamentales de esta aportación constitucional están en estos cuatro: la representatividad, lo democrático, el federalismo y, por supuesto, el sistema de competencias. En el sistema de competencias, entender las tres esferas: la esfera municipal, la esfera estatal y la esfera federal. Deberán de entender todos los concejales, los regidores, síndicos y alcaldes, pues que no son dueños de la ciudad ni se mandan solos, tienen un ámbito específico de competencia para que sus actos sean válidos. Para que los actos de autoridad, todos, incluidos los del municipio, por supuesto, tengan imperio, es decir, que sean obligatorios, pues necesitan dos cosas: que lo hagan bajo la competencia y que lo hagan de una manera
válida. Entonces, si no reúnen estos dos extremos, estaremos ante actos de autoridad afectados de nulidad, por no decir que en algún momento podrían caer en tipos penales. Luego, traslada estos mismos conceptos nuestra Constitución local en el artículo 108 al 121, y finalmente ya la organización propiamente dicha, el funcionamiento del municipio y del trabajo del ayuntamiento en la Ley Orgánica Municipal, de la mano con el reglamento interior del ayuntamiento. La siguiente. De la Ley Orgánica Municipal hay que destacar los 6 grandes temas que son de la competencia de los ayuntamientos. Cada una de estas fracciones tiene una serie de incisos que nos tomaría muchísimo tiempo de abordar. Sin embargo, por la naturaleza de la exposición, con que mencionemos de qué son esos grandes temas, me parece que es suficiente. Los ayuntamientos tienen atribuciones, tienen facultades en materia de gobierno y régimen interior. Ahí, por ejemplo, caerá la facultad reglamentaria. En el segundo, no menos importante, en la materia de obra pública y desarrollo urbano, que aquí es también muy importante, que es la planeación de la inversión del municipio, dónde, en qué se le va a gastar el dinero, en obra pública, etcétera, y el desarrollo urbano también fundamental para incluso la subsistencia de la propia población. ¿Qué uso se le va a dar al suelo que conforma toda la demarcación territorial del municipio? Por ejemplo, 3, en materia de servicios públicos, obviamente, todo lo que conocemos, alumbrado público, basura, bombero, etcétera. 4, en materia de hacienda pública municipal, ahí hay las atribuciones en materia de aprobación presupuestal, por ejemplo. 5, en materia de participación social, desarrollo social, asistencia social, económico, salud pública, educación, cultura, científico y tecnología. En todo esto, aunque conforme el artículo 73, varias fracciones, particularmente de la tercera como hasta por la 20, vamos a encontrar muchas disposiciones federales en este respecto. Pero, como bien decía la maestra, y el ingeniero Helio también, estas figuras también están previstas en la Ley de Transparencia y en la Ley de Participación Ciudadana. Entonces ahí el ayuntamiento deberá de implementar mecanismos para generar participación ciudadana. Y finalmente la 6, que es, dice el legislador, ¿no? A manera de chiste, pues las que se le parezcan, ¿no? O las que se les olviden. Las demás que confieran las leyes y reglamentos para el cumplimiento de sus funciones. La siguiente, por favor. Luego, no por razones de importancia, pero en función a que preside, el presidente municipal tiene las siguientes atribuciones. Como ya platicábamos, tiene la carga de administrar, y esto no es más que decir, el ayuntamiento dice que, y el presidente municipal, la administración en su conjunto, dice cómo conforme la ley. ¿Me explico? Si dice el ayuntamiento, oye, se requiere tal o cual puente, bueno, aquí aprueba la toma de recursos de tal o cual partida para ese puente. ¿Cómo lo va a hacer? Conforme lo diga la ley de obra pública. Ya estamos en la ejecución. Uno dispone y el otro ya ejecuta, vamos a decir. Luego, cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, bandos, etcétera. Presidir las sesiones del ayuntamiento, en las que tendrá en caso de empate, además el voto individual o el voto dirimente, como decía la maestra, el voto de calidad. Representar al ayuntamiento en todos los actos oficiales y delegar en su caso esta representación. Ojo, esta representación se divide en 2. Una de orden estrictamente político, que es la que tiene el presidente municipal, y la representación legal la tiene el síndico o los síndicos. Entonces, veamos que la representación del ayuntamiento es de 2 naturalezas, tanto política como jurídica. La política la tiene el presidente municipal, y la jurídica la tiene el síndico del ayuntamiento. La siguiente, por favor. Promulgar y ordenar la publicación en el periódico oficial del gobierno del estado, los bandos de policía, toda la cuestión reglamentaria, disposiciones administrativas, etcétera. Conducir las sesiones del ayuntamiento, las relaciones del ayuntamiento con los poderes federales y estatales. Eficientar la prestación de los servicios públicos, decíamos, es el coordinador general de la administración. Vigilar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del municipio
se realicen conforme a las leyes aplicables. Esto, desde luego, tiene punto de contacto con la legislación federal, específicamente con nuestro artículo 31, fracción cuarta, y el 115 para efecto de distribución de fondos federales. Supervisar la administración, registro, control, uso y mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, que en todo esto, desde luego, colabora con el alcalde, el tesorero municipal. La siguiente, por favor. Rendir en el mes de septiembre cuentas, el informe, y esto implica una sesión solemne. Convocar por conducto del secretario del ayuntamiento, conforme a la ley, a que se celebren las sesiones de ayuntamiento, que en nuestro caso exige nuestra ley orgánica al menos 2 al mes. 3, suscribir a nombre y con autorización del ayuntamiento los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios. Aquí otra vez, es esto colaboración desde el punto de vista administrativo político. Los convenios, contratos y demás actos jurídicos de corte, digamos que de representación legal, claramente son obligación del síndico. Nombrar y remover del cargo a los servidores públicos municipales no previstos en la fracción anterior, toda vez que, me brinqué una. Proponer al ayuntamiento las personas que deban ocupar la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal y el resto de las direcciones que prevé la propia ley, ¿verdad? Y todos aquellos que no son nombrados por el ayuntamiento a propuesta del alcalde, los puede libremente remover el alcalde. La siguiente, por favor. También tiene el deber de promover educación cívica, vigilar que se integren y funcionen las dependencias, imponer sanciones, vigilar que el gasto público municipal se realice conforme al presupuesto de egreso aprobado obviamente por el ayuntamiento, tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal en los términos de la ley especial de la materia. Siguiente. Solicitar autorización al ayuntamiento para cuando se vaya a ausentar por más de 15 días, coadyuvar con las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus atribuciones, presidir el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, presidir el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Niñas, Niños y Adolescentes, nombrar y remover al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección de los Niños, de las Niñas, Niños y Adolescentes y las demás que señalen las leyes. Siguiente, por favor, que nos vamos a las atribuciones. Aquí es en donde les planteaba la representación legal de los síndicos. Procurar defender y promover los intereses municipales. Representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte, ¿no? Presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos. Aquí coincide con facultades de los regidores. Asistir a los remates públicos, ¿verdad? Vigilar la cuenta pública municipal. Que se integre en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables y además remitirla al Congreso del Estado, que es quien tiene la facultad de fiscalización del gasto y del presupuesto. Siguiente, por favor. Desempeñar las comisiones que le encomiende el ayuntamiento, asistir puntualmente a las sesiones de ayuntamiento, solicitar y obtener del tesorero la información relativa a la hacienda pública, al ejercicio del presupuesto y al patrimonio municipal, solicitar y obtener de los demás titulares de las dependencias y entidades de la administración pública la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, obviamente para deliberar y para generar debate dentro del ejercicio del trabajo de las comisiones del ayuntamiento. Siguiente. Los regidores ahí coinciden en buena parte con la sindicatura, vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento, cumplir las funciones que les corresponden a su cargo e inherentes a comisiones, vigilar el cumplimiento de las atribuciones a cargo de las dependencias de administración y entidades de la administración pública municipal, así como los ramos de la administración que les encomiende el propio ayuntamiento, presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, proponer al ayuntamiento las acciones convenientes para la mejora de los servicios. Siguiente, por favor. Licenciado García Beltrán, Sí, tenemos nos tenemos que apurar y tenemos una pregunta. Sí. Que es bien importante porque he tenido como mucha solicitud de que la respondamos. Sí. Por ejemplo, nos decían, atendiendo todas estas facultades del ayuntamiento, de los regidores, del síndico,
la gente, y retomando este tema de que nosotros como ciudadanos, de qué manera nos podemos vincular, participar, ¿no? Con el ayuntamiento, me decían, en el ejemplo de los 16 millones, estos 16 millones, ¿no? Destinados al tema de las supuestas vacunas, en teoría, ¿cómo como ciudadanos, qué podemos hacer? O sea, ¿qué recursos tenemos? ¿Funciona solicitar firmas? ¿Funciona, vaya, la única vía es un tema legal? ¿Qué hay? ¿Qué caminos existen en este sentido como ciudadanos? Pues hay varios caminos. Uno es, a mí me parecería que el más directo, más simple, sería a través de la unidad de transparencia. Sería muy simple, que hasta en línea lo pueden pedir. Otro, a lo mejor que va a requerir mucha mayor aplicación personal de acudir, pues ese sería, como acabamos de anotar, de apuntar hace un momento, la sindicatura tiene obligación de vigilar la aplicación del presupuesto y además forma parte de la Comisión de Hacienda. Pues sería directamente una petición a la sindicatura a que informara al respecto, ¿no? Otra podría ser dirigir la solicitud de información al propio ayuntamiento por conducto de la secretaría y en el acuerdo del ayuntamiento resolver qué hacer, perdón, qué información que debe estar en los apéndices inclusive de las actas de sesión de ayuntamiento, cuál fue el destino presupuestal o de ese recurso. Desconozco cuál haya sido ¿cómo se llama? El fin último que haya tenido ese acuerdo. Ok, le agradezco mucho. Vamos a pasar con el siguiente invitado. Pido una disculpa por no haber terminado la presentación, pero el tiempo nos ha comido completamente y tenemos que escuchar al compañero Ferro. Entonces, correcto, si me permite, vamos a pasar damos la bienvenida a Ricardo Ferro. Él es regidor en el Ayuntamiento de San Miguel de Allende en la administración 2012-2015 y encargado como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y secretario de la Comisión de Obras Públicas, presidente de la Asociación Civil Juntos Haremos Grandes Cosas. Bienvenido, Ricardo, adelante. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que hubo una duplicidad de temas, porque también me tocó o iba a exponer cómo se eligen a los regidores. Bueno, voy a complementar algo de lo que dijo mi querido amigo Refugio Lara. Bueno, ¿cómo se eligen los regidores en San Miguel Allende? En San Miguel Allende son 10 regidores. 10 regidores lo que conforman el ayuntamiento, más el presidente municipal y el síndico. Pero ¿cómo se vota para esos regidores? Bueno, los partidos políticos y el mismo candidato a la presidencia municipal los ponen en su planilla. Ponen 10 regidores para tener la paridad de género, que en esta vez fue la primera vez que se da la paridad de género, se dio la paridad de género en el estado de Guanajuato. La vez pasada, las votaciones de hace 3 años no era de género, por eso el ayuntamiento actual no tiene la paridad de género. Ahora va a ser el primer municipio, bueno, el primer ayuntamiento en todo el estado que va a tener la paridad de género de todos los municipios. Ya cuando vas a votar por el candidato al presidente municipal, votas por esa planilla. Lógicamente, a votar por el presidente municipal, estás votando por la planilla. Por eso mucha gente ve también, no solamente ve al candidato, sino también ve a sus regidores, porque ellos van a estar representando en el ayuntamiento. Después de la votación, como lo dijo nuestro amigo Refugio Lara, después de la votación es como se designan los regidores.
al 100% de los votos que fueron válidos, no el total de válidos y no válidos, sino en la votación válida, a eso, como en San Miguel de Allende son 10 regidores, hay municipios más chicos que tienen 8, hay municipios más grandes que tienen hasta 12 regidores y hasta 2 síndicos. Pero aquí en San Miguel son 10. Entonces, en el total de la votación de votos válidos, como lo dijo y lo lámina, Refugio Lara, pero yo lo voy a especificar un poco más sencillo. Muy sencillo. En el total se divide entre 10 y eso ya es el monto, lo que vale un regidor para entrar al ayuntamiento, para entrar directamente, porque entran directamente y después entran con un resto mayor. En esta vez, en esta votación, en esta elección, nada más entraron 7 regidores directamente y hubo 3 regidores con resto mayor. El primer resto mayor que hubo, y como lo dijo Refugio Lara, fue del PAN, porque tuvo la mayor diferencia, entonces por eso tuvo el primer regidor de resto mayor. El segundo resto mayor lo tuvo Morena y el tercer resto mayor lo tuvo el PRI. El PRI y el PRD estuvieron muy pegados, pero por casi 50 votos en esta elección, pues se le dio la cuarta regiduría, que debía ser el décimo regidor, pero como el PRI fue el que ganó, se vuelve la primera fuerza política. Imagínate, entonces, el último resto mayor debía ser el 10º regidor, pero como entra con la primera fuerza política, se vuelve el 4º regidor en el ayuntamiento. Y Morena, que fue la tercera fuerza política, y entra su resto mayor como número 2, se vuelve el 10º regidor. Ahí es donde entra la paridad de género. Cuando entra la paridad de género, porque así como lo decían, el tercer regidor de Morena era hombre. Pero para tener la paridad de género, se elimina el tercero y se baja de 4º a 3º para paridad de género y entra nuestra maestra Enedina Correa. Ricardo, en este Entonces, tema de la paridad teníamos preguntas, de hecho, del público que querían saber esta diferencia de paridad y equidad. Entonces, entendiendo lo que tú nos dices, paridad tiene que ver con el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio, estos que estén equilibrados. Y equidad brinda a mujeres y hombres las mismas oportunidades, ¿no? Acceso que tienen a los derechos como ciudadanos tenemos. Esto es entonces la diferencia entre paridad y equidad. Ok, porque era una duda. Gracias. Adelante, Ricardo. Sí, entonces, en Morena quitan el tercer regidor, que es hombre, para tener la paridad de género y ponen a la cuarta regidora. Entonces, con eso ya tenemos 5 regidores hombres y 5 regidores mujeres, más el presidente municipal, que es hombre, que el síndico es mujer. Entonces, todo el ayuntamiento está formado por 6 mujeres y 6 hombres. Entonces, ahí ya está la paridad de género. La paridad de género. Entonces, con la paridad de género, se da con una ley que se formó hace 2 años. La vez pasada, no sé si se acuerdan de lo que hubo aquí en San Miguel Allende con un regidor que le habían quitado ese derecho, pero todavía no entraba en ley la paridad de género. Entonces, por eso él impugnó y le regresaron sus derechos. Entonces, también aquí estamos viendo que dentro de los regidores, cuando yo fui regidor, yo formé y tuve una oficina de gestoría, porque mucha gente le da
pena, le da miedo ir hasta la presidencia municipal para ver a los regidores. Los regidores tienen allí un cubículo, una oficina para atención y para trabajar dentro del ayuntamiento y para también poder trabajar en sus comisiones, Entonces, para que la ciudadanía tenga influencia en las decisiones en el ayuntamiento, yo creo que, como bien lo dijo en la primera exposición nuestro regidor, que lo quiero felicitar públicamente, a nuestro regidor Elio Bastien, que fue una balanza, que fue nuestra voz en nuestro ayuntamiento, de toda la sociedad, porque fue el único regidor que habló y tuvo la voz de los sanmiguelenses. Entonces, lástima que se nos adelantó ahorita con otra reunión, pero dice que lo va a escuchar. Entonces, quiero felicitarlo públicamente a él. Y así como Helio, yo creo que en este ayuntamiento va a haber voces más de los regidores, como él lo estaba pidiendo, y también de la ciudadanía, porque yo creo que la ciudadanía se va a juntar con los regidores, igual las organizaciones no gubernamentales que también jugaron un gran papel en esta administración, que porque hicieron, y te felicito a ti, Nuria, felicito a todo el grupo de Yo Soy San Miguel, porque realmente pusieron un freno a esta administración, porque realmente querían hacer y deshacer ellos como si fueran la máxima autoridad, y como nos dijo nuestro también muy amigo, licenciado José García Beltrán, que el presidente municipal pues no es la máxima autoridad, sino que es todo el ayuntamiento. Entonces, yo creo que los regidores también tienen un gran papel, porque fueron electos por la ciudadanía. No solamente votaron por el presidente municipal. Muchos votos que tuvieron los candidatos, o que tuvimos, porque yo fui el candidato también, pues también tuve votos a favor por los regidores, y también, como en todos los otros partidos, pues a lo mejor también hubo un voto de castigo por los regidores y la planilla. Y yo estoy de acuerdo con Helio que los regidores debían de cambiar la ley y todo eso, que también los regidores debían de ser votados individualmente, para que ellos tengan realmente la representatividad del pueblo. Pero bueno, así es como se elige, viene en una fórmula, viene en una planilla, todos los regidores con el candidato al presidente municipal, y cuando votas con el presidente, lógicamente estás votando por toda una planilla en total. Eso sería Muy bien, todo. muchísimas gracias, Ricardo. Maravilloso el complemento que hiciste a cómo se eligen los regidores. Yo creo que había muchas dudas en este sentido, fueron despejadas. Les quiero agradecer enormemente el que nos hayan acompañado. No vamos a regresar a conclusiones, lamentablemente, porque el tiempo no nos va a permitir hacerlo. Pero el tema es muy interesante. ¿Algún comentario que quiera dar alguno de manera general? Bienvenido para despedirnos. Adelante, alguien levante su mano. Yo creo que importante es, pues este tema creo que es muy, pues sobre todo muy puntual y es muy oportuno. Yo pediría a ustedes que realizaran un foro y enfocarnos un poquito más sobre esto. Creo que hubo aquí unas diferencias o variaciones o o a lo mejor duplicaciones de las funciones. Yo creo que es importante que con la experiencia que tenemos, o que tienen más bien, o tenemos todos los que participamos en este foro, podríamos tener aportaciones importantes y que entiendan, en este caso, los nuevos regidores, que tienen una gran responsabilidad, que tienen un gran compromiso, pero con el pueblo, y que lo deben de entender. Eso es lo más importante de este tipo de foros, que se tenga eso. García Beltrán. Gracias. Muchas gracias. Pues nada más concluir que el ayuntamiento sí es nuestra máxima autoridad en el municipio. Funciona con 10 regidores, el síndico y el alcalde, pero hay una pieza adicional. Esa pieza adicional es el secretario del ayuntamiento, que es el que da fe pública, el que da autenticidad a los acuerdos que tomó ese ayuntamiento. Entonces, concluyo con el tema de esta funcionalidad, que fue lo que me pidieron que planteara cómo funciona.
pues es una función deliberativa del órgano de gobierno, ejecutiva del presidente municipal, que es, digamos, un ente híbrido desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de gobierno, y de manera lateral al ayuntamiento, no al alcalde, sino al ayuntamiento, está su secretario del ayuntamiento, que es el que autentica la actividad del ayuntamiento, incluso es el responsable de la compilación de los acuerdos, de las actas, que finalmente van a terminar en el Archivo General del Estado como historia de la municipalidad. Entonces, básicamente eso es, digamos que la organización o el funcionamiento orgánico. Y para concluir, en el ayuntamiento hay tres mayorías, tres tipos de mayorías. La mayoría simple, el 50 de los presentes más uno. La mayoría absoluta, calificada, que es 3/4 partes del ayuntamiento. Y finalmente las que se definen por voto de calidad, que es la mayoría relativa que ya planteaba hace un rato la maestra. Perfecto, Ricardo. Gracias. Sí. Bueno, yo quiero hacer una invitación a todo este nuevo ayuntamiento que vean no solamente por sus propios intereses, sino que vean por el propio común de San Miguel Allende. Que no vean sobre un partido, sino vean lo que necesita la sociedad. La sociedad se ha manifestado muy bien. Yo creo que este nuevo ayuntamiento y espero que hayan escuchado el transcurso de toda esta campaña, todas las necesidades que tiene la zonaria de San Miguel Allende. Entonces yo los invito que hagan un trabajo por el bien de San Miguel Allende. Y lo bueno que ahorita nada más hay 3 fuerzas políticas. No está como la vez pasada que había, pues creo que eran 5 o 6 fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento. Entonces yo creo que ahora sí va a haber un balance, va a haber balances dentro de las decisiones del ayuntamiento y así lo espero. Yo quiero agradecer a todos, especialmente a ti, Nuria, y especialmente a todas las asociaciones civiles de San Miguel Allende por ese gran trabajo que están haciendo. Gracias, Ricardo. Gracias, Estela, gracias, muchas gracias. Yo Bueno, nada entonces, más Estela, quiero adelante. proponer, Nuria, que en lugar de foro sea mesa redonda. Va, muy Que bien, así se bienvenida la podrán propuesta. hacer los comentarios o las complementaciones en caliente en cuanto termine una persona su presentación. Muy Y bien. bueno, finalmente agradecerte a ti, agradecer al grupo de Yo Soy San Miguel de Allende y agradecer sobre todo a las personas que nos han tenido la paciencia de escucharnos en temas que a veces son un poco áridos. Muchas gracias. Gracias, Estela. Bienvenido el comentario. Sí, estamos contemplando mesa redonda. Vienen muchos más foros. La gente nos está pidiendo con el nuevo ayuntamiento, una vez que tomen sus debidos cargos los regidores y sus comisiones, que los invitemos a tener este foro para hacer este ejercicio. Hace casi 3 años lo hicimos también en Yo Soy San Miguel y fue muy interesante y creo que ahora vale la pena hacerlo de manera virtual. Se quedaron en el tintero muchos temas como es el que los regidores y el ayuntamiento tenga existan redes sociales que te hagan directamente hacerle llegar los comentarios a los regidores electos, al ayuntamiento. Vamos entonces a dar las gracias. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar aquí. Seguimos, muchas gracias. Al final hay créditos, por primera vez tenemos en nuestro quinto foro créditos que los invito a que los vean. Gracias, nos vemos la próxima, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias Buenas a noches. todos, felicidades, hasta luego.